El bloque de diputados nacionales del PRO presentó un amparo en la justicia para pedir la anulación de la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, sostiene que el trámite que se votó sorpresivamente es inconstitucional. Para Ritondo, el acuerdo que alcanzó la Libertad Avanza con el kirchnerismo para nombrar a los auditores es nulo porque se votó durante el periodo de sesiones extraordinarias sin que el tema estuviera en el decreto de la convocatoria que firmó el presidente. A pesar de la presentación judicial, la Auditoría General de la Nación le tomó juramento a los 3 auditores designados. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que se cumplió con el procedimiento. Está en todo su derecho el diputado Ritondo, con quien tengo un excelente vínculo personal, de someter esta decisión, de ver qué opina la justicia. Desde nuestro punto de vista, se hizo todo como corresponde, que a la Libertad Avanza le corresponde un lugar, que si no nos lo daban lo íbamos a judicializar, porque tenemos más de 90 diputados. No hay ninguna duda, que guste o no, al justicialismo, kirchnerismo, peronismo, le correspondía su lugar, pues tiene más de 90 legisladores también. Habla de las proporcionalidades políticas, son las pujas naturales de la política. El cortocircuito con el PRO por la jura de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación pone en zona de riesgo el apoyo para las reformas del gobierno en el Congreso. Estamos ya en contacto con Gustavo Marangoni, analista político. Hola Gustavo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación como siempre. Bueno, te agradecemos que hayas estado a lo largo de todo este año junto a nosotros, permitiéndonos pensar la política. En Olivos está puesta toda la carne en el asador, el presidente, el gabinete, Patricia Bullrich, Martín Menem, no así Victoria Villarroel. ¿Qué pensás que le va a decir Milei a los suyos en este cierre de año político tan largo, este 2025, cuando todavía para el oficialismo hay cuestiones muy importantes en juego, como por ejemplo el presupuesto? Bueno, siempre se arenga, ¿no? Y en este caso me parece que el presidente seguramente hará hincapié en la victoria electoral, en el cambio de relaciones de fuerza dentro del Congreso, en la aprobación del presupuesto, más allá del capítulo 11, y les tratará de contagiar toda la energía para la agenda que viene. Eso es bastante previsible y es lo que suelen hacer los líderes. De todas maneras, lo cierto, lo que ustedes acaban de contar, y lo que viene en el tratamiento del Poder Legislativo, lo que asegura es que las discusiones van a ser ley por ley, que si bien el gobierno está más anabolizado como resultado del 26 de octubre, tampoco el camino va a ser una autopista asfaltada, sino como suelen ser las autopistas o las rutas argentinas, va a haber que transitarlas con mucho cuidado porque en cualquier momento siempre te pueden dar una sorpresa. ¿Cómo ves la relación que va a tener la Libertad Avanza con los otros partidos, en especial con el PRO? Bueno, la pregunta respecto del PRO es, ¿y ahora qué harían? Más allá de quejarse, ¿a dónde irían? Podrían amenazar con, a lo mejor, no acompañar, pero están en una situación muy complicada desde hace tiempo, porque la Libertad Avanza se le quedó con los votos. Y ellos tienen muy pocos diputados. En Senado también tienen pocos, pero quizás con algo más de peso. Pero sin otro destino que terminar en mejores o en peores relaciones con la Libertad Avanza, que es quien de alguna manera es una versión corregida y aumentada de lo que supo ser la experiencia de Juntos por el Cambio, Cambiemos o el PRO específicamente. Así que yo diría que podrán protestar, podrán intentar judicializar como lo hicieron o como lo están haciendo el tema de la auditoría, pero finalmente han quedado como presos de su propia estrategia, porque hay que recordar que fue el expresidente Mauricio Macri el primero en apoyar la candidatura de Javier Milei y también el primero en pretender algún tipo de monitoreo respecto de la administración libertaria, pero se encontró ahí con un Milei que probablemente es más político que economista, ¿no? Ahora, sin embargo, los votos no le sobran al oficialismo.
ni en la Cámara de Diputados, donde le costó mucho construir el quórum, ni en el Senado. Y además, la relación con los gobernadores no siempre da los resultados que busca La Libertad Avanza. ¿Qué puede llegar a pasar ante esta situación en el próximo año, cuando el oficialismo busca reformas de fondo, pero las alianzas que traza no necesariamente resultan? ¿Por qué? Por eso decíamos paso a paso. Esto va a ser ley a ley. Y también, obviamente, va a influir mucho la coyuntura específica, económica, local, internacional, para ver cómo le va yendo al gobierno. A ver, de alguna manera, el gobierno se ha encontrado con el rechazo al capítulo 11, ya por tercera o cuarta vez, con buena parte de la dirigencia política, con un respaldo de la opinión pública que le dice, mirá, discapacidad, universidades, AUH, fondos sociales, eso no hay que tocarlo. Eso tiene que quedar de alguna manera salvaguardado del ajuste. Y ahora al gobierno no le queda otra alternativa, al menos en el Senado, que dejar que el presupuesto sea tratado tal como salió de diputados. Pero después tiene revancha. La revancha que tiene es que cuando ejecute el presupuesto, que está basado en muchos supuestos que no son realistas, también con una inflación que permite que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la jefatura de gabinete y sus decisiones administrativas, vaya torciendo lo que votaron los legisladores, bueno, arrime un poquito más el presupuesto hacia lo que quiere. Pero así va a ser el resto de los 2 años, porque se trata de una fuerza nueva, como es La Libertad Avanza, que tiene una ambición de profundizar el cambio de régimen económico, pero que también se encuentra con una gran resistencia. Una que es, vamos a decir así, más intransigente, la que ya sabemos, está en el peronismo, en el panquinerismo, en la izquierda, y otra que es más diletante y que trata de, en la figura de los gobernadores o de los legisladores de los gobernadores, de tratar de ver qué puede salvaguardar del ajuste en cada ley que se tome o que se vote, haciendo una suerte de negociación. Y eso me parece que no le permite al gobierno, ni tampoco el gobierno lo desea, hacer una coalición clásica, sostenible, perdurable en el tiempo. Va a querer buscar los votos por cada sesión que tenga en el legislativo, y se va a amparar en lo más fuerte que tiene, que es la voluntad del presidente y el respaldo de la opinión pública del presidente. Gustavo. Las encuestas dan que mantiene su apoyo, digamos, posterior a la elección del 26 de octubre. Y en este sentido, si bien una ley no se puede derogar a través de un decreto, ¿pensás que Javier Milei puede intentar un DNU que redefina las características de la ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo? Puede ser, pero en realidad, como te decía antes, Silvina, tiene la potestad del administrador de jugar con algunas variables que le da el Poder Ejecutivo. Entonces, las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo pueden reasignar recursos. La inflación en Argentina, que de acuerdo al presupuesto va a ser del 10% en el 2026, pero es más que probable que esté por arriba de ese porcentaje, también hace que, de alguna manera, lo que vota el Congreso hoy vaya perdiendo algo de vigencia en los próximos meses. Y el Ejecutivo juega con eso. Quizás, si quisiera perseverar en lo que el oficialismo llama la batalla cultural, iría por el camino que decís vos, por el DNU, con lo cual daría lugar a presentaciones en el Poder Judicial, idas y vueltas. Pero si apuesta más a la astucia, y probablemente este ajuste que quiere seguir practicando el presidente, lo ha dicho en el día de ayer ante colegas suyos, lo va a terminar imponiendo a fuerza de decisiones del Poder Ejecutivo, y solo, en todo caso, lo podrá detener un cambio en el estado de la opinión pública, que se puede manifestar en las encuestas o en la calle. Es decir, en la Argentina nada. A ver, hace pocos meses parecía que la suerte del gobierno estaba echada para mal. Ahora parece que la suerte del gobierno está echada para muy bien. ¿Qué refleja eso? Que todo es muy débil, que todo es muy frágil, que los péndulos en nuestro país van con mucha velocidad y que dependen, insisto, de cuestiones internas y de cuestiones externas. El gobierno tiene una economía desafiante para el 2026. Sí, claro. Y eso, tanto en lo real como en lo financiero, también va a jugar. Gustavo, venimos de una semana caliente, sobre todo
bueno, presupuesto por un lado, pero por el otro lado reforma laboral, con los sindicatos en la calle, con la amenaza de un paro, el 10 de febrero dicen. ¿Crees que eso preocupa al gobierno? Por un lado lo puede preocupar, pero por el otro lado lo necesita. A ver, en Argentina hay cosas que no cambian. Si a este gobierno le fuese muy bien en los términos que el gobierno cree que es muy bien, y probablemente puede tener el apoyo máximo de la mitad de la población, la otra mitad va a estar decididamente en contra. La pregunta de cara al 2026, pero sobre todo al 2027, es si esa mitad que está en contra va a encontrar un liderazgo que la unifique. Hace años pasó lo mismo, pero como un espejo invertido con el peronismo kirchnerista. Cristina ganó en el 2007 con el 45% en primera vuelta y el segundo estaba ya lejos, lejos. En el 2011 ganó por más distancia y también los segundos, terceros, cuartos estaban lejos, divididos, etc. Ahora, ese resto que perdió, ¿qué dijo? Bueno, perdimos, nos vamos a hacer kirchneristas, esto es lo que viene, o le fue buscando la vuelta hasta encontrar la consolidación de una fuerza opositora que pudiera vencerlo. Hizo lo segundo. Y esto es lo que va a pasar con el 50% como mínimo, que no está de acuerdo, ya no solo cuando digo Milei respecto a la estética de Milei, el discurso de Milei, la confrontación de Milei, sino las políticas que impulsa este tema de reducción del Estado, de las desregulaciones, porque la Argentina es la vieja batalla entre los que creen que el Estado es una solución y los que creen que el Estado es un problema, entre los que creen en la apertura y los que creen en la protección, entre los que creen en regular y los que creen en desregular. Y eso no va a terminar, vamos a decirlo en términos borgianos, esta discordia de los dos linajes que tiene la Argentina desde hace décadas ha encontrado nuevos protagonistas, pero su esencia, su espíritu sigue siendo el mismo. Claro, hay que ver quién emerge como líder y ese nunca es un dato menor. ¿Sabes, Gustavo? Me gustaría una idea tuya sobre un tema que no se está tratando en este momento y es la posibilidad de que los fondos para la educación pública de la Argentina y la ciencia se reduzcan del 6% del PBI a solo un 1%. ¿Por qué de esto no habla la política, siendo que es el famoso artículo 30 del presupuesto? ¿Va a pasar sin pena ni gloria? ¿Pensás que lo van a votar también allí en la Cámara Alta? Bueno, hay algunas fuerzas que plantean sus diferencias respecto de esto, pero como el gobierno tiene una narrativa potente, cuando digo potente no estoy diciendo justa, salgamos de lo que es justo, de lo que es injusto, una narrativa potente en el sentido de que lo público tiene que achicarse, pero es la educación, ¿se puede unir la oposición claro, en ese artículo? Por eso digo que se encuentra frente a un tema que ya en sucesivas oportunidades la calle y el Congreso le ha dicho no lo toques, pero el gobierno persevera en eso y si lo hace es porque también cree que encuentra ahí un beneficio. De hecho, tienen ideas que uno podría decir en términos neutrales son disruptivas y en términos educativos diría que son más que polémica. Por ejemplo, la educación individual en los hogares, tratar de sacar la obligatoriedad de la enseñanza pública, que por supuesto merecería un debate más profundo, pero que hay una parte de la población que lo ve como una suerte de virtud en cuanto al mérito y todo ese tipo de cosas. Por eso digo que lo que nos espera es una política en algún aspecto más antagonizada. Hay un nuevo River Boca, si me permiten la analogía futbolística, para el 2027. La cuestión es que acá hay uno de los dos equipos que tiene capitán, que tiene claro sus ideas y que sabe lo que quiere, bien o mal. El otro todavía está en pleno debate interno, intestino, tratando de articular algo porque sabe que el viento en este momento epocal le juega en contra. Muy bien, Gustavo Marangoni, politólogo, analista, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. El agradecido soy yo. Buen año, muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades.